noches, bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones en Casa. Conocer el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad denominada como COVID-19 es una carrera en el mundo entero. Además de la velocidad de la transmisión y la afectación directa al sistema pulmonar tan agresiva, han aparecido otras manifestaciones. Y mientras los médicos atienden en el mundo entero esta enfermedad, tropas de científicos estudian su evolución. Hoy vamos a conversar desde su casa en Popayán con el doctor Hernando Vargas Uricoechea. Buenas noches, doctor Hernando. Buenas noches, Ana María. Un gran honor estar esta tarde-noche contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. El doctor Vargas es médico y cirujano, especialista en medicina interna y en endocrinología, magíster en epidemiología y PhD en ciencias biomédicas. También es profesor asociado y director del Grupo de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Departamento de Medicina Interna en la Universidad del Cauca. Es miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Doctor Vargas, por estos días se ha comentado, circula muchísima información científica, una cierta, otra no, por redes sociales y en fin, en diferentes publicaciones, que dicen que la pandemia del COVID-19 ya no sería una pandemia, sino una endemia, es decir, que se convertiría como en una enfermedad endémica. ¿Usted nos puede ayudar a precisar si eso es posible o no? Y además, tratar de entender cuál es la diferencia entre una pandemia y una endemia. Sí, correcto. Todavía es muy pronto para hablar de endemia. Endemia se puede definir como la presencia continua de una enfermedad o de un agente infeccioso en un área geográfica determinada. Epidemia es lo mismo, pero cuando la frecuencia es mayor a lo que se espera. Y pandemia es lo mismo anteriormente descrito, pero en un área geográfica extensa. Si estamos hablando que la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce COVID-19 está virtualmente en todos los países del mundo y no se ha podido controlar, sino que por el contrario, cada vez el número de casos se sigue incrementando, es muy aseverado decir en este momento que estamos en endemia. Sigue existiendo pandemia y se espera que con el transcurrir de las semanas podamos hablar, ojalá, de endemia. El hecho de que el COVID, digamos, o la transmisión se haya frenado por cuenta de las medidas de confinamiento, no hace desaparecer el virus, por supuesto. Lo que hace es como aplazar lo que se llama el pico, que es lo que supone, digamos, o puede suponer una tragedia en términos de pérdidas humanas y de condición en un país. Controlar hace que esto se vuelva más fuerte, controlar por medio de confinamiento sí es útil en términos de combatir la transmisión del virus. Bueno, correcto. Cuando se define el término de pandemia, hay un número que se denomina número reproductivo básico, que se abrevia como R0. Ese R0 depende de tres factores. Primero, de la tasa de ataque del virus. En este caso se establece que es entre el 60 al 80%. Indica eso de que toda la población que es susceptible eventualmente o potencialmente se puede infectar el 60 al 80% de las personas. Depende de un parámetro que se denomina número de contactos directos, que es la probabilidad de uno tener contacto con una persona contagiada o infectada, y depende también del periodo de transmisibilidad del virus, que eso es variable dependiendo si un individuo infectado es asintomático o es sintomático. Entonces, la tasa de ataque y el periodo de transmisibilidad son básicamente constantes, no cambian, pero el número de contactos sí cambia. Por ende, lo que estás comentando del pico de la pandemia hace alusión básicamente al R0. La única forma de bajar o de disminuir el R0 es a través de medidas de confinamiento. Por eso
el caso de Colombia, donde se tenía un R0 de 3.4 a mediados de marzo. 3.4 significa que cada individuo infectado podía potencialmente infectar entre 3 a 4 personas. Cuando ya se miró el R0 hacia finales de marzo, principios de abril, estaba en 0,96, estaba menos de 1, que es donde debemos llegar. Y actualmente en mayo se establece en 1,2. Las medidas tomadas de confinamiento disminuyeron el R0 y al disminuir el R0, ese pico de la pandemia se reduce. El número de casos se va a seguir presentando, pero no se van a presentar en un periodo corto de tiempo, sino en un periodo de tiempo mucho más largado. Entonces, conclusión, si se van a presentar, por ejemplo, 1 millón de casos infectados en Colombia, por colocar simplemente un valor, es muy diferente intervenir a través de nuestro sistema de salud 1 millón de personas contagiadas con el virus en un periodo de 6 meses, atenderlo, por ejemplo, en un periodo de 18 meses. El sistema de salud pudiera potencialmente responder de una mejor manera a esa cantidad de casos cuando se presentan más larvadamente en el tiempo que cuando se presentan entre 4, 8 o 12 semanas de periodo de tiempo. Claro. Eso significa, doctor, que dado que es imposible mantener el confinamiento porque la economía no aguanta, no podemos vivir un año, 18 meses, todos confinados en las casas. Las medidas de autocuidado, de cuidado y de autocuidado tienen que ser absolutamente claras y una orden para cada persona que salga a la calle. Si no, se vuelve a modificar esa tasa. Sí, correcto. De hecho, nuestro grupo ha establecido algunos escenarios a través de modelación matemática, tratando de determinar qué puede pasar cuando las personas hacen una adaptación y adoptan las medidas o estrategias de confinamiento. En un escenario en el cual la población total no hace medidas de confinamiento, de aislamiento social, prácticamente estamos hablando que se puede contagiar entre el 50 al 60% de la población. Pero cuando las personas hacen el autocuidado, se confinan o simplemente hacen el uso del tapabocas de manera correcta, el lavado de manos, todas las medidas que a diario aparecen en los diferentes medios de comunicación, esa cantidad de casos que se van a presentar se reduce sustancialmente. Como lo comenté previamente, la única manera de poder disminuir el R0 actualmente, en este momento, ya que no tenemos ni vacunas ni un antiviral con efectividad comprobada, son las medidas de aislamiento social y autocuidado. No tenemos otra opción hasta que no tengamos una vacuna establecida o un tratamiento establecido con efectividad realmente comprobada. Ana María. Y se habla de que puede, bueno, vendría un pico si no se cumplen las normas, pero si se levanta el confinamiento, ¿usted cree como médico que lleva muchos años tratando diferentes pacientes, que conoce como internista, digamos, en lo profundo, cuáles son las reacciones de la gente, qué tanto afecta su cultura y su manera de enfrentar la vida? La única respuesta para poder salir del confinamiento es la responsabilidad. Para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, plantea que entre el 47 y 48% de la población colombiana vive del trabajo informal. Es muy difícil poderle decir a un trabajador informal que se quede confinado en casa durante 6, 8, 12 meses. Eso es imposible, sobre todo en nuestra economía. Entonces, la única opción que tenemos actualmente es hacer lo que el gobierno central, muy bien asesorado, ha estado haciendo: ir liberando a los diferentes estamentos económicos de la sociedad de a poco. Y algunos estamentos económicos de la sociedad se demoraron un poco más de tiempo
en poder empezar a hacer su actividad normal. Entonces se liberó primero, por ejemplo, la parte de manufactura, la parte de construcción. Ya a partir de las siguientes semanas se empiezan a abrir otro tipo de sectores. Es la única opción, Ana María, porque si las personas siguen confinadas sin producir, la caída de la economía va a ser de tal magnitud que las personas se van a morir más de hambre que directamente por la infección por SARS-CoV-2 y por COVID-19. Doctor, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Esto yo lo escuché en relación con Suecia, tal vez que decían que habían adoptado digamos, ese sistema para control, pero igual tienen una gran cantidad de personas muertas y pues muchos contagios. Sin embargo, no tomaron medidas de confinamiento. Sí, la inmunidad de rebaño no es un concepto nuevo, es un concepto que lleva más de 100 años y lo que hace referencia es que dentro de la población susceptible para un virus, para colocar el ejemplo de SARS-CoV-2, es el número suficiente de individuos que adquieren o que desarrollan cierta inmunidad hacia ese virus o hacia un patógeno determinado, por dos razones, bien sea por vacunas o porque la persona se infectó y desarrolló una respuesta hacia ese virus y queda protegida de una manera permanente. Eso significa que cuando se presenta un nuevo brote epidémico, ya existe un número de personas inmunizadas o inmunes dentro de la población que disminuye la probabilidad de contacto entre una persona susceptible y una persona contagiada. Esa inmunidad de rebaño para COVID-19 tiene cálculos para decir cuántas personas de la población, si se infectan por SARS-CoV-2, terminan protegiendo al resto de la población. O si tuviéramos una vacuna, cuántas personas tendríamos que vacunar, porque no se va a poder vacunar al 100% de las personas, pero esas personas que se vacunan pudieran eventualmente proteger al resto de las personas que no se vacunan. Para hacer eso, se calculan dos parámetros. Primero el R0, que ya lo hablamos, y otro se denomina la proporción crítica a vacunar, cuando existe vacunas. Entonces uno saca una fórmula que es 1 menos 1 sobre el R0. Entonces, si nosotros planteamos que el R0 para COVID-19 en Colombia es de 2,0 y tuviéramos una vacuna disponible, tendríamos que vacunar al 50% de la población. Simplemente hagan la fórmula anteriormente descrita. Pero si en este momento el R0, de acuerdo a los cálculos del Instituto Nacional de Salud, está en 1.2, tendríamos que vacunar solamente al 17% de la población. Entonces depende de esos aspectos. Si tuviéramos vacuna, si no tuviéramos vacuna en este momento, tendría que contagiarse o infectarse cerca del 50% de la población colombiana para que el otro 50% de personas que no se infectaron puedan quedar protegidas por las personas que ya presentaron la enfermedad y que desarrollaron inmunidad. Ahora bien, estamos partiendo de un concepto en el cual... Doctor, hay noticias sí, de que habría un rebrote y que no existe certeza de que después de haber tenido la enfermedad esta no se repita en la misma persona. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso te iba a complementar el párrafo anterior en lo siguiente. Partiendo del hecho en que la persona que se infecta no se vuelve a infectar. Es decir, desarrolla una inmunidad permanente, constante hacia el virus y no se volvería a contagiar. Por eso hablar de inmunidad de rebaño, considerarla como primera opción sería una irresponsabilidad, porque no sabemos realmente si las personas que se infectan van a presentar una inmunidad permanente. Entonces ya hay descrito un número importante de personas que después que presentaron la infección y que presentaron a nivel serológico anticuerpos contra el virus, vuelven a infectarse. Entonces hay que esperar en relación al tiempo qué pasa con esa población, porque el virus lleva en nosotros, acá en el mundo, apenas 5 meses. No sabemos qué va a pasar a largo plazo. Estamos todavía conociendo comportamientos del virus y es muy arriesgado en este momento plantear la inmunidad de rebaño como primera opción en la población mundial.
Si tuviéramos una vacuna aprobada, pudiéramos hablar de inmunidad de rebaño, pero que las personas se infecten de una manera irresponsable para tratar de buscar la inmunidad de rebaño, definitivamente no. Como primera opción, no. Y justamente en esa búsqueda, en este conocimiento en el que está el mundo frente a los efectos del virus, del SARS-CoV-2, no solamente afecta el sistema pulmonar. Es decir, las primeras reacciones sí es una neumonía atípica, la llamaron, y bueno, sucedió lo que sucedió y todos han sido unas muertes por un problema pulmonar. Pero se han detectado otro tipo de reacciones de los cuerpos frente al virus. Hay unas inflamaciones generales en los niños en Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir de esas otras formas de presencia del virus que están apareciendo y que pues no había forma de preverlas? Bueno, lo que ocurre es que como el virus, hasta ahora lo que se ha podido demostrar es que su puerta de entrada puede ser a través de la mucosa nasal, de la mucosa oral y de la mucosa a nivel de la conjuntiva. El principal órgano comprometido es el sistema respiratorio y es una de las principales causas de muerte en esta población. Cuando se compromete el sistema respiratorio y el resultado de la respuesta inmunológica produce ese compromiso inflamatorio generalizado, conlleva a la disfunción o a la falla de múltiples órganos. Entonces, al final, estos pacientes pueden fallecer por falla respiratoria o por falla multiorgánica, y depende también de las patologías o comorbilidades de base, como hipertensión, diabetes, etc. Por eso asumo lo mismo que dije previamente, como es un virus que lleva 5 meses entre nosotros, hay situaciones y manifestaciones que todavía no conocemos. Coloco un ejemplo. Las principales manifestaciones que se presentaban como fiebre, escalofrío, dolor de garganta, secreción nasal, etcétera, fueron las que primero se describieron. Pero con el tiempo se describieron, por ejemplo, alteraciones del gusto. Entonces la persona perdía la sensación de sabor de los diferentes alimentos y la sensación de olores, que eso lo pueden producir otros virus respiratorios. Cuando uno revisa actualmente la evidencia en términos de manifestaciones clínicas de COVID-19, encuentra que la cantidad de signos y de síntomas se multiplicaron casi que exponencialmente, porque a la larga las manifestaciones, si el paciente ya tiene síntomas moderados a severos, ese fenómeno inflamatorio generalizado termina comprometiendo cualquier órgano de la economía corporal. Y por eso hay casos descritos, por ejemplo, de ceguera, de pérdida de la audición, de compromiso cardiovascular, de enfermedad renal y compromiso renal con insuficiencia renal aguda, por ejemplo, insuficiencia hepática, y hay pacientes que se han descrito también insuficiencia venosa de miembros inferiores de manera aguda. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo y se vayan multiplicando los casos a nivel del mundo, vamos a ir encontrando manifestaciones adicionales de la enfermedad. ¿Hay efectos sobre el sistema endocrino en el que usted es especialista? Sí, no solamente sobre el sistema endocrino, sino a nivel metabólico en general. A nivel de la parte diabética o a nivel de la diabetes mellitus todavía no hay un pronunciamiento oficial, pero se sabe que las personas diabéticas, el simple hecho de ser diabética, es un factor predictor de que esa persona tiene mayor probabilidad de mortalidad o de complicaciones por el simple hecho de ser diabética. Si la persona es obesa, también. Ahora bien, si la persona es diabética, hipertensa y obesa, la probabilidad de complicaciones se multiplica casi que exponencialmente. Los trastornos a nivel tiroideo y hipohipertiroideo no se ha asociado todavía con incremento en la tasa de letalidad de la enfermedad, pero hay que tener en cuenta que la enfermedad tiroidea es muy frecuente y prevalente en la población. Entonces, si hay 100 personas que fallecen por COVID-19, uno puede encontrar, si son adultos mayores de 40 años,
por lo menos el 8 al 10% de individuos con hipotiroidismo, pero no significa que el hipotiroidismo sea la causa de la muerte en esos pacientes. Y hay otro tipo de consideraciones desde el punto de vista endocrino, pero que incrementarían como predictores de riesgo las complicaciones en los pacientes con COVID-19 con síntomas severos a graves. Doctor, es claro que pues usted habla de las bondades, digamos, de las medidas de confinamiento y el momento en el que se tomaron en Colombia por parte del gobierno. Sin embargo, hay un aspecto que es complicado y es la protección a todos los trabajadores del sistema de salud. ¿Qué piensa de esa situación? Realmente es muy difícil ver situaciones como lo que está pasando en el Amazonas, por ejemplo, en Leticia, y también quería preguntarle en su entorno, en el Cauca, ¿cómo ve esa situación? Bueno, a nivel nacional, y creo que es una pregunta muy interesante, Ana María, porque uno debería estratificar o clasificar el sitio en el cual te encuentras. No puede ser lo mismo la situación que está pasando en Leticia, en donde la cantidad de casos presentes es muy alto por cada 100.000 habitantes, o lo que está ocurriendo en el departamento de Bolívar y en su capital Cartagena, o en el departamento del Meta, o lo que estamos viendo en Buenaventura, lo que estamos viendo en Tumaco. Para el departamento del Cauca hay descritos oficialmente hasta el día de hoy 65 casos y no tenemos ningún paciente hospitalizado en este momento. Sin embargo, dentro de la infraestructura que se maneja para una ciudad como Popayán o como el departamento del Cauca, digamos que las instituciones en salud se han preparado dentro de lo que su infraestructura le permite. Sin embargo, este tipo de pandemia, creo que nadie previno eso y sobre el tiempo ha tocado aprender y empezar a instaurar medidas. Es mucho mejor el aspecto preventivo que el aspecto reactivo. Por ejemplo, el número de ventiladores mecánicos o de respiradores artificiales para Colombia, si se hace una proyección de un pico de pandemia, por decir algo, de 3 millones de personas, en donde eventualmente pudieran requerir, por ejemplo, 300.000 personas tratamiento con respirador artificial, no tendríamos forma de responder. Ahora bien, hablando de ese extremo, los elementos de protección personal están escasos porque necesitan un recambio cada determinado tiempo de acuerdo a protocolo y ha sido muy difícil poderle establecer a todo el personal de salud que potencialmente van a atender o que atienden pacientes con COVID ese tipo de medidas. Por eso uno ve situaciones como en el Valle, en donde hay colegas que han tenido que utilizar bolsas de basura para poderse proteger. Eso no debe ocurrir. No estábamos preparados para eso. Casi que ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado, pero es el momento para poder dar esa respuesta y este tiempo que se ganó con la cuarentena, haber podido garantizar esa cantidad de elementos de protección para los diferentes colegas. Claro, así es, doctor. ¿Cómo es la cuarentena en Popayán? ¿Hay toque de queda? ¿El confinamiento es total, es parcial? Bueno, digamos que las primeras 4 semanas se conservó mucho más. Hace unas 2 semanas uno ve personas en la calle en mayor cantidad o magnitud de lo que se tenía para ese tiempo. Sin embargo, uno ve a las personas con sus tapabocas y muchas de ellas andan con su gel, con su alcohol glicerinado. Hay que esperar porque todas las medidas que se establecen o estrategias de salud pública, Ana María, se evalúan más o menos 3 semanas después que se instauran. Lo que el gobierno nacional está demostrando en este momento es el reflejo de las medidas que se tomaron al menos 3 semanas previas. Ahora que se está permitiendo que las personas puedan salir con mucha restricción, con ese aislamiento preventivo inteligente, dentro de 3 semanas tendremos que empezar a mirar si esas estrategias sirvieron o no. Lo que uno determina en el Cauca, como es una población predominantemente rural, es que las mismas poblaciones rurales han establecido que nadie entra, nadie sale, excepto para una situación de emergencia. Eso puede explicar en gran parte
el número de casos relativamente pequeños con la baja tasa de letalidad que tenemos para el departamento. Entonces, seguramente estas medidas, las cuales se han tomado juiciosamente, y el cierre de fronteras, entre comillas, en esa población rural, entre los diferentes pueblos, ha permitido que el número de casos nuestros no sea tan alto como en otras áreas geográficas del país. Así es, disciplina comunitaria. Hernando Vargas, doctor Hernando Vargas, muchísimas gracias por haber conversado conmigo esta noche para ponernos al día de en qué vamos en términos científicos y médicos en relación con el COVID-19. Bueno, Ana María, no, muchas gracias. Insisto, es un gran honor estar en este magnífico programa. Muchas gracias. Gracias, doctor Vargas. Mañana nos vemos en una nueva conversación en casa para tratar algún otro de los aspectos, de los innumerables aspectos en los que el COVID-19 afecta la vida de todos los seres humanos. Cuídense, quédense en la casa. Buenas noches.